El día de hoy vamos a comprender la importancia de Access, cómo entrar a Access y cuáles son las partes de la ventana de Access. Access, podemos entonces entrar aquí al blog, ir a asignaturas y en asignaturas tenemos el menú de Access. Y en el menú de Access tenemos el desarrollo temático. No antes, me voy a devolver un segundo. Antes de entrar al desarrollo temático, me permito leerles. Access es posiblemente la aplicación más compleja de Office. Es una base de datos visual, como todas las bases de datos modernas que trabajan en Windows. Puede manejarse ejecutando unos cuantos clics con el mouse sobre la pantalla. Access contiene herramientas de diseño y programación reservadas para usuarios con mayor experiencia. Aunque incluye bases de datos listas para ser usadas, están preparadas para tareas muy comunes que cualquiera puede realizar en momentos determinados. Entonces nosotros entraremos a desarrollo temático. Vamos a mirar entonces qué es y para qué se utiliza Access y las bases de datos. Estos dos videos ustedes deberán verlos y hacer un resumencito en su cuaderno de estos dos videitos. Perdón, eso ya lo habíamos visto. Vámonos a Access. Corrijo. Eso ya lo habíamos hecho. Vámonos a Access. Todo esto es el tema que hemos hecho durante todo este tiempo. Y eso que les mostré arriba era lo primero que habíamos hecho. Muy bien. Vamos a bajar al capítulo número 5. Tomen apunte. Capítulo número 5. Access entonces es un programa de la empresa Microsoft. Es un sistema gestor de bases de datos. Ya hemos hablado lo que son los gestores de bases de datos, diseñado para ser utilizado en computadoras personales. Existen otros sistemas gestores de bases de datos. El más importante y más fuerte se llama Oracle. Access puede funcionar en sistemas de bajo costo y es mucho más asequible, es mucho más barato. De hecho, viene con Office. Oracle es una aplicación un poco más costosa para empresas más grandes. Los fabricantes de sistemas más serios como Oracle tienden a hacer sus productos se parezcan inclusive a Access en cuanto a la parte de la interfaz, porque Access es muy fácil de manejar. La instalación completa de Access proporciona muchas herramientas que facilitan administrar una base de datos, crear archivos de bases de datos en Access. Por medio de Access nosotros podemos hacer las siguientes cosas, que es las que aprenderemos durante el curso de este año. Podemos crear tablas para almacenar datos, consultar, buscar y recuperar datos que necesitamos. Hacer formularios para ver información, agregar información y actualizar datos. Hacer informes para analizarlos o imprimirlos. Estas son nuestros temas del curso. Crear tablas, crear consultas, crear formularios, crear informes y, por supuesto, almacenar datos en una tabla y verlos desde diferentes formas, desde formularios o desde informes y también desde consultas. ¿Qué es una base de datos en Access? Una base de datos en Access es un archivo que contiene datos. Están estructurados y están relacionados entre sí. Ya aprendimos cómo se relacionan los datos
en una clase que les di en momentos anteriores, que era de modelo entidad-relación. ¿Qué compone una base de datos? Una base de datos la componen las tablas, que lo que aprenderemos, cómo se crean tablas, son almacenes de datos, registros, ¿sí? Una base de datos también la componen consultas, son operaciones que se hacen sobre los datos. Una base de datos la componen los formularios. Los formularios son pantallas que me presentan los datos al usuario de una manera agradable y ordenada. Una base de datos en pantalla. Una base de datos también son los informes. Los informes son otra forma de presentar los datos en una manera impresa para poder que los usuarios tengan registrada la información de las bases de datos. Y las bases de datos también tienen macros y módulos, que son códigos de lenguaje de alto nivel, hecho normalmente en un lenguaje que se llama Access Basic o Visual Basic, que me permite programar las bases de datos. Nosotros veremos estos primeros 4 componentes. ¿Cuáles son las ventajas de una base de datos en Access? Primero que todo, es muy fácil de manejar. Permite manejar los datos de una manera sencilla. Simplifica la programación. No tenemos que saber programación para hacer una base de datos. Tiene un buen respaldo en cuanto a esa información. La organización de los datos es sencilla. Disminuye mucho los tiempos para el desarrollo y almacenamiento de los datos y proveen interfaces son las pantallas, pantallas de consultas sencillas. Esta es nuestra pantalla de Access. Esta es nuestra pantalla inicial de Access. Me voy a permitir iniciar Access. Ustedes pueden tener diferentes versiones de Access. Todas tienen una pantalla similar. Ustedes entonces deberán dibujar en su cuaderno la pantalla inicial de Access. Puede ser esta o la que ustedes tienen en su computador. Para dibujar esta, solo debieron entrar a Asignaturas, Access, Desarrollo temático y venir acá al capítulo número 5, que se llama Introducción a Access, y bajar hasta donde dice la pantalla inicial y dibujarla. Como les digo, esta es una nota de cuaderno que viene con otros elementos que ustedes han copiado, pero que no me la deben enviar todavía, sino cuando yo les diga que sacaré la nota de cuaderno. Por el momento, simplemente dibujen. Para entrar a Access, ustedes pueden tener un acceso directo como el que ven en mi pantalla, en la parte de abajo. Este es generalmente el icono de Access. Es una hojita de color morado con la letra A. Así como tenemos el icono de Word, que es una hojita de color azul con la letra W, o el icono de PowerPoint, que es una hojita tipo naranja rosado con la letra P, o el icono de Excel, que es una hojita verde con una letra X. Todos estos los hemos visto durante nuestros años escolares. Para entrar a Access puedo entrar entonces desde acá o puedo hacer clic en el menú Inicio, ir a donde dice Microsoft Office y seleccionar la herramienta Access. Pueden ustedes ver que yo tengo una herramienta de Access, digamos, un poco vieja, Access 2010, pero lo que les explicaré funciona también exactamente igual en los Access posteriores e inferiores. Esta es la manera de entrar a Access. Cuando entro a Access me aparece la pantalla principal de Access, que es la misma que les estoy mostrando en pantalla. Es esta.
Así que ustedes pueden dibujar esta o pueden dibujar la que a ustedes les aparezca cuando entran a Access. Voy a hablarles de los diferentes elementos que nos aparecen acá. Nos aparece un menú en la parte de arriba. Archivo, inicio, crear, datos externos y herramientas de bases de datos. Nos aparece un elemento de plantillas, bases de datos en blanco, bases de datos en blanco para sitios web, plantillas recientes, es decir, plantillas que se han usado anteriormente con bases de datos ya creadas, plantillas de ejemplo y mis propias plantillas, plantillas que yo he creado. ¿Qué plantillas existen hasta el momento en esta versión? Plantillas para hacer bases de datos de activos, de contactos, de problemas y tareas, ONGs y proyectos. A la izquierda me aparece un menú que generalmente está inactivo, que es guardar, guardar como, guardar bases de datos como. La única que me parece activa se llama abrir, pues porque Access me permitiría abrir una base de datos que ya tenga creada y me aparecen algunas bases de datos que haya trabajado en tiempos anteriores. También me aparece el menú reciente, el menú nuevo, el menú opciones y el menú salir. En la parte derecha me aparece la opción base de datos en blanco y aquí me aparece el nombre de la base de datos, en donde normalmente me aparece Database 1, una carpetica amarilla y la opción crear. Cómo crear una base de datos y cómo crear tablas será tema de próximas clases. Lo importante entonces aquí ahora es entender que por acá podemos abrir una base de datos haciéndole clic al botón abrir y él me mostrará si tengo alguna base de datos creada. Ustedes pueden ver que de pronto por acá tengo una base de datos, se llama cooperativa y yo le diría abrir y él abre nuestra base de datos. Esta base de datos tiene una sola tabla que se llama asociados, que posteriormente hablaremos de qué es una tabla, cómo se crean las tablas, etc. Vuelvo y me salgo de Access. Vuelvo y entro a Access. Entonces tengo el botón abrir. También puedo seleccionar bases de datos que ya tenía abiertas, que ya había creado, y me aparecen bases de datos con tablas y con formularios y con informes. Esto es una base de datos a la que ya se le ha trabajado en otros momentos. Vuelvo y me salgo de Access. Lo importante en este momento entonces es conocer cuál es mi pantalla inicial. Esta es mi pantalla inicial. Es muy diferente a la pantalla inicial de Word. La pantalla inicial de Word es esto y puedo empezar a escribir. Es muy diferente a la pantalla inicial de Excel, en donde puedo empezar a escribir. Y es muy diferente a la pantalla inicial de PowerPoint, en donde me aparece una herramienta para empezar a hacer presentaciones. Access me crea algo muy diferente, en donde yo lo que tendré que hacer es crear una base de datos. Como les digo, una base de datos es un conjunto de información organizada y almacenada, de tal manera que yo pueda acceder a ella. Lo que vimos en nuestros cursos pasados fue cómo crear entidades, atributos y relaciones. Crear entidades no es otra cosa más que crear tablas. Y crear atributos no es otra cosa más que crear los campos de esas tablas. Para darles un ejemplo, voy a decirles que aquí tengo unas entidades, ciudades, debilidades, planetas, superhéroes. Y cuando yo miro esas entidades, que en Access se llaman tablas, podemos ver que tienen unos campos. Los campos son los atributos, nombre, sexo, imagen, código, etc. Que en clases pasadas aprendimos
que eran código del estudiante, nombre del estudiante, edad, sexo, dirección, teléfono. Entonces, por eso aprendimos a crear entidades y atributos para luego poder pasarlas a Access. Esta es entonces nuestra ventana principal de Access. ¿Cuál es el trabajo de nuestra clase el día de hoy? Recuerden, esta clase, este trabajo, no me lo vayan a enviar todavía porque igual solo voy a calificar una sola vez al final del periodo una nota que se llamará cuaderno y deberá tener los apuntes del primer periodo en fotografía. Ustedes hoy deberán poner la pantalla inicial de Access y dibujar la ventana de Access. Puede ser esta que yo les estoy mostrando acá o puede ser la que ustedes encuentren al entrar al Access que ustedes tengan. Si ustedes tienen un Access que no es 2010, ustedes van a poner como título ventana inicial de Access y le ponen la versión 2017, 2013. Profe, ¿cómo sé la versión de mi Access? Muy sencillo. Ustedes acá en ayuda pueden ver qué Access tiene. Access 2010. Esa es una manera. Otra manera es que cuando le hacen clic en inicio y van a Microsoft Office, les va a aparecer el Access, la versión que ustedes tengan. Entonces ustedes el día de hoy lo van a poder hacer perfectamente durante esta clase. Van a dibujar en su cuaderno, no a imprimir, sino a dibujar para familiarizarse con la ventana, las partes de la ventana de Access, que yo ya se las expliqué, así como les acabo de explicar qué es Access, por qué es importante Access, para qué sirve Access y cuáles son los elementos que vamos a manejar en Access, que son tablas, consultas, formularios e informes. Estos 4 elementos son los que nosotros manejaremos en Access. Entonces les propongo que hagan el dibujo de la ventana o la pantalla inicial de Access, recordándoles que no me lo deben enviar, sino que lo deben guardar con sus apuntes del primer periodo para cuando yo se los pida.